Buenas noches, soy Guillermo Vázquez Handal, esto es Diálogo Abierto aquí en la señal de Grupo Fórmula esta noche de sábado 16 de mayo, transmitiendo para toda la República Mexicana, Estados Unidos y Canadá a través del 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable, 161 de Total Play y en el 354 de Dish. En Estados Unidos y Canadá a través de Xfinity Latino y Latino View, vía Telefórmula Estados Unidos y por supuesto en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. Esta tarde me da muchísimo gusto hacer enlace hasta Tijuana con Jaime Martínez Veloz, político, activista, escritor. Jaime, muy buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Muy buenas tardes. Un placer. Y con David Olivo, que es el coordinador de asesores del Poder Legislativo del PAN ante el INE. David, buenas tardes. Pues muy buenas tardes a ti, Memo, a Jaime y a todos los que nos ven y nos escuchan. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ambos y evidentemente esta convocatoria tiene que ver después del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la denominada Ley Bonilla, para preguntarles a ambos qué es lo que sigue en Baja California y no solamente me refiero a la parte electoral. Esto implica que al ser un gobierno de 2 años, pues ya muy pronto habrá de nueva cuenta elecciones, cómo está el ambiente, sino también poner en consideración que si el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Saldívar, mencionó que esto fue un fraude a la Constitución y al proceso democrático, y que no está en la cancha de la Suprema Corte castigarlo, se tendría que castigar a los responsables de este acto, tanto a los diputados que aprobaron, a los diputados locales que aprobaron este remedo, esta enmienda legaloide, chicanería, como dirían los abogados, y habría que habría también que tener acciones en contra de aquellos que estuvieron detrás de toda esta confabulación. Jaime, empiezo contigo. Pues, Guillermo, muy agradecido por haberme invitado a este programa. A David, muy buenas tardes. Buenas tardes. La impugnación de las elecciones, no de las elecciones, del acuerdo del Congreso del Estado, en donde se establece la ampliación del periodo, que alguna gente lo conoció como Ley Bonilla, vino acompañada de una serie de hechos adicionales o adyacentes, en donde se pretendió, por otras formas, reformar la Constitución. Primero, por la vía del Tribunal Estatal Electoral. Ellos tienen, la gente de Bonilla, 2 grados incondicionales de ellos que le dieron entrada a una solicitud de ampliación del periodo de una persona que ni siquiera tenía interés jurídico, y en febrero del 2019, por la vía del Tribunal Estatal, ampliaron el periodo. Ese procedimiento fue echado atrás por el Tribunal Federal Electoral. Lo hicieron en otra ocasión también. Después, Bonilla intentó impugnar la constancia por los años que le daban, que aparecían en la constancia. Ya habían hecho un intento en el Congreso del Estado, cooptando diputados para hacer lo que hicieron después. Entonces, lo que llamamos o se conoció como el bonillazo o Ley Bonilla es la expresión de un conjunto de acciones llenas de corrupción, truculentas, que han lastimado a la sociedad baja californiana, y yo creo que a la del país, por las implicaciones que pudiera haber tenido de haber pasado este intento. Fueron apoyados por el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta. O sea, no nos estábamos enfrentando a algo menor. Sabíamos que teníamos la razón. Te quiero decir que yo estuve en Morena. Yo apoyé la campaña de Manuel López Obrador. Y la ruptura con Morena y con Jaime Bonilla fue precisamente por este asunto, en donde yo les planteaba que todos los ciudadanos tenemos la obligación de vigilar el cumplimiento de la Constitución, pero más el gobierno tiene una parte alícuota de corresponsabilidad mayor, porque no puedes vulnerar ni alterar las reglas del juego que están establecidas, y que a final de cuentas esa determinación que pretendían impulsar iba a ser
tumbada la Corte. Ellos plantearon que tenían los mejores abogados, le vendieron la idea, él la compró o él se las ordenó. Pero lo cierto es que nos pudiéramos haber ahorrado muchísimo tiempo que se ha dedicado unos a imponer la ilegalidad y otros, nosotros, a tratar de que esta se restablezca. Un desgaste enorme, tremendo. Yo terminé separado de Morena. En un principio fue muy complicado porque incluso muchos compañeros decían, ¿cómo es posible que te separes del proyecto de la nación? No, pues es que aquí están fallando. La Cuarta Transformación tiene su primera aduana en Baja California y si no pasa por ahí no va a pasar nunca. Bueno, el caso es que podríamos, todos en este país festejar que hay una corte independiente y que además es una corte que falla conforme a derecho y de manera unánime. Pero yo insisto y vuelvo a la pregunta, David, que le hacía Jaime al principio. Ya la corte falló, ya no va a pasar el bonillazo, como bien señala Jaime, pero aquí hay culpables y dentro de ellos hay 6 diputados que eran de Acción Nacional, David. A ver, gracias, buenas tardes. Mira, es importante recordar que cada estado cuenta con un ejecutivo, un legislativo y un judicial. Y en el marco de la soberanía pueden hacer leyes. Ese fue el caso de la ley Bonilla. A pregunta expresa, sancionar a los legisladores que aprobaron la ley Bonilla, tanto del Partido de Acción Nacional, que ya el Partido de Acción Nacional ya los suspendió sus derechos, ya los expulsó, realmente es difícil por las competencias y el marco. Pero vamos más allá de las sanciones hacia los legisladores. También participó el Tribunal Electoral del Estado, que se prestó a Marco y a esta corruptela. Y también recordemos que fue una ley, una modificación a la Constitución del Estado, que también aprobaron las alcaldías. Este marco nada más fueron legisladores que se prestaron a la corrupción. A ver, estamos totalmente de acuerdo, David. El asunto es, mi pregunta es, ¿quién va a pagar? Repito, el Tribunal Electoral y ciertos alcaldes que aprobaron. Este conjunto, en el marco jurídico, y es muy difícil que realmente la Fiscalía General de la República pueda sancionar. Legalmente no se puede. ¿Qué se puede hacer? La Fiscalía General del Estado es la que tiene la facultad para identificar estos actos de corrupción que realmente hubo en el Estado en los 3 ámbitos, tanto en el ámbito municipal. Yo lo que espero es que, insisto, después de festejar el fallo de la Suprema Corte, esto no quede impune porque es evidente que aquí, usando palabras coloquiales, hubo una confabulación, hubo un chanchullo. Pero bueno, hay que aprovechar el tiempo que nos resta. Jaime, preguntarte, ¿qué sigue en Baja California en términos políticos? Porque bueno, pues habrá una nueva elección a gobernador muy pronto. Bueno, me quedé a la mitad. Te explicaba el contexto para decirte que nosotros interpusimos el año pasado un juicio político en la Cámara de Diputados. Y hoy el coordinador de los diputados de Morena se congratula por la sentencia de la Corte. ¡Qué bueno! Y dice, bueno, fueron los diputados del PAN los que la aprobaron. Sí, pero ellos, o sea, si fueron los diputados del PAN, según él, ¿por qué detuvo el proceso para hacer un juicio político? Hoy, muchos de esos diputados que dicen que estaban en el PAN, hoy están en algunos puestos del gobierno de Bonilla. Algunos otros son acusados de haber recibido dinero. Incluso el propio presidente del Congreso del Estado en aquel tiempo denunció que el administrador de la aduana le había ofrecido $1 millón. ¿Qué hicimos nosotros? Interpusimos también una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Incluso nos dijeron dónde y en qué lugar, en qué hotel, a qué horas les habían entregado a cada diputado un fajo de dinero por gente representante de la aduana de Mexicali, que por cierto ya está siendo investigada por la UIF. Entonces, hoy lo que requerimos es recuperar ese juicio político, ampliarlo a los actores que ha señalado bien aquí David. Incluso los legisladores de la actual legislatura
que ampliaron. Por un lado, ellos no podían haber expedido un bando solemne porque la Constitución de 5 años, porque la Constitución establece con toda claridad que el bando deberán elaborarlo sobre la base del dictamen que les entregue el Instituto Estatal Electoral. Y lo elaboraron por 5 años, no por 2. Después hicieron una consulta para legitimar la ampliación del periodo. Ya está legislativo. Entonces, nosotros vamos a interponer un recurso, si es uno nuevo, o vamos a ampliar el anterior, y espero hoy que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados tenga esa misma bonomía que ha planteado, o simpatía en términos públicos, y no vaya a evitar que este proceso al que se deben ajustar, incluyendo el propio gobernador del estado. O sea, nosotros vamos a incorporar a esto la resolución de la Suprema Corte, donde tendrá que estar como promotor intelectual el gobernador, el secretario de gobierno, los funcionarios federales que intervinieron, los ayuntamientos que aprobaron esta farsa, y las legislaturas pasadas y la actual. Entonces, bien, creo que ese es un camino en cuanto a lo que pasó. Nos queda un minuto para cada uno. Entonces, a ver, la última pregunta. Políticamente, ¿qué sigue en Baja California? ¿Nuevas elecciones? Bueno, David. Sí, pero, a ver, David, un minuto. ¿Qué sigue políticamente en Baja California? Yo creo en Baja California sí hay que celebrar lo que acaba de determinar la Suprema Corte de Justicia de la Nación en días pasados, como estamos enterados. Va a haber elecciones. Lo importante es que sí se llegue a un gran acuerdo político en el Estado. Recordemos que Baja California fue el motor de la alternancia de la vida democrática en nuestro país, ¿no? Donde se obtuvo el primer gobernador por el Partido de Acción Nacional. Y creo que lo importante ahora es que PAN, PRD, partidos políticos locales hagan un gran acuerdo estatal, se pongan de acuerdo y busquemos realmente tumbar realmente sector de corrupción que hay en el Estado, que está contaminado como lo señalé al principio de mi intervención, en el ámbito legislativo, en el ámbito del Ejecutivo, en el ámbito municipal y en el mismo ámbito del Tribunal Electoral. Deben de ponerse de acuerdo los actores políticos del Estado para que hagan un gran acuerdo y un frente democrático para que tengan una buena alternancia y tumben todo este sector de corrupción que hay en el Estado. Jaime, un minuto, tu reflexión final al respecto. Mira, Morena en Baja California, no puedo generalizar, pero en Baja California lo que ha hecho Bonilla ha sido destruir la institucionalidad que se había construido durante mucho tiempo. El fiscal hoy es nombrado porque es su compadre, ha destruido un conjunto de normas establecidas, ha impuesto una serie de impuestos, valga la redundancia, y totalmente ilegales. Entonces, yo creo que hay la posibilidad de impulsar un frente amplio. O sea, nosotros no vamos a tener como adversario a un gobierno, vamos a tener a una secretaría, a un gobierno convertido en Secretaría de Acción Electoral, donde todos los recursos los han puesto al servicio del clientelismo electoral. Bueno, pues entonces la nota sería, y coincidiendo ambos, que lo que se espera en Baja California es una gran coalición de todas las fuerzas políticas para combatir al régimen en el poder, en este caso representado por Morena y por Jaime Bonilla. Creo que va a ser sumamente interesante ver que esto suceda. Yo les quiero agradecer muchísimo a ambos. Hasta Tijuana. Jaime Martínez Veloz, te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias, bien, contrario. David Olivo, un gran abrazo también para ti. Muchas gracias, Memo. Y nada más, en este gran frente es importante que la sociedad y que el sector empresarial acompañen todo este proceso. Bueno, vamos a ver si se hace. Vamos a estar pendientes y lo vamos a seguir platicando. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, yo voy a un corte, no tardamos nada. Volvemos de inmediato a Diálogo Abierto aquí en la señal de Telefónica.